Queridos amigos, una vez más con ustedes compartiendo este espacio que gentilmente nos ceden para poder reflexionar sobre algunas cosas de nuestra vida. Cuando éramos pequeños, y por lo menos a mí pasábamos las vacaciones en la casa de nuestras abuelas, una de las cosas, una tradición muy linda para mí, que me gustaba mucho, era cuando escuchar los cuentos que nuestras abuelas nos contaban, nos narraban, a la noche sobre todo. Y siempre en esos cuentos había dos tipos de personajes. Estaban los buenos y estaban los malos. Como contracara siempre estaban los malos. Y estas categorías eran después aplicadas por nosotros, me acuerdo, a nuestros juegos infantiles, ¿no? Jugábamos a policías y ladrones, ¿no? Entonces eran los buenos y los malos. Esa era la categoría con la que nos manejábamos. Yo debo reconocer que quizás no influyó demasiado bien en mí este tipo de juegos, porque después me llevó mucho tiempo poder descartar de mi corazón una actitud que es muy normal, donde catalogamos a la gente o por buena o por mala. Y no nos damos cuenta, ¿no?, que a veces nosotros estamos en un lado o a veces estamos en el otro. Habitualmente encontramos excusas para estar siempre del lado de los buenos, ¿no? A nadie le gustaba ser el ladrón en el juego infantil. Todos querían ser policías. Entonces, esto mismo es lo que pasa en el Evangelio, cuando se nos cuenta que Jesús se encuentra con un grupo de señores, ¿no?, los fariseos, que se creían que eran gente que estaban todo bien, que eran los buenos, que eran los perfectos, que eran los santos, que eran los que no tenían ningún defecto. Y se encontró con ellos y les puso un ejemplo y les dijo: miren, hay un padre tenía dos hijos. Un hijo decide irse, ¿no?, le dice, bueno, vamos a andar al campo a trabajar. Y le dijo, sí, voy a ir. Ni fue, se olvidó, ni le interesó ir al campo. Y el otro hijo dijo, no, yo no quiero ir. Pero después se arrepintió y fue a trabajar al campo de su padre. Y Jesús le dice, bueno, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos en definitiva fue bueno? ¿El que le dijo, sí, voy a ir y no fue? ¿O el que protestó pero después fue? Aparentemente el que protestó era malo y el que dijo sí era bueno. Pero los roles se invierten a la hora de actuar, a la hora de obrar, a la hora de poner en práctica lo que estamos viviendo. Yo creo que soy un convencido de que a Jesús le gustan los hijos caprichosos, ¿no? Porque en definitiva, si uno mira su propia vida, se da cuenta que muchas veces le decimos que no. Pero en definitiva tenemos que recapacitar y volver como el hijo pródigo volvió. Por eso a Jesús le cae muy en gracia el buen ladrón que lo crucifican con él. Miren, alrededor de la cruz había muchos buenos. Había mucha gente que nunca había caído en manos de la policía. Sin embargo, esos buenos estaban crucificando al Señor de la vida porque no entendieron lo que les estaba planteando. Aquel que todos consideraban malos, el ladrón que estaba siendo crucificado, se ganó el cielo, y se lo ganó precisamente porque supo recurrir al que es perfectamente bueno para encontrar la verdadera bondad. Mis hermanos, que no nos pase a nosotros lo mismo, que no nos pase como a los fariseos, que en definitiva estaban cerca de Jesús, estaban cerca de Dios, pero se quedaron muy lejos del reino de los cielos. Por eso entonces Jesús nunca pudo llegar al corazón de ellos, porque eran tan buenos, eran tan perfectos, eran tan santos, que en definitiva para ellos Jesús no era más que un endemoniado más. Queridos amigos, es muy fácil etiquetar a los demás. Es muy fácil poner una etiqueta como en el supermercado a la mercadería, y le ponemos bueno o malo de acuerdo a nuestra propia consideración. Por supuesto, como les decía hoy, encontramos siempre justificativos para llevar el cartel de buenos puesto acá adelante. Sin embargo, tenemos que nosotros aprender lo que Jesús nos dice, que en definitiva, ser hijos buenos no significa decir sí, después voy a ir y no lo hago. Porque eso significa no salir nunca del estándar de comodidad del no cambiar. Quedarme pensando que las cosas están bien. Y el que se queda pensando así, evidentemente, se va deteniendo. Una máquina que no se mueve, los engranajes, después cuando los queremos mover de mucho tiempo, van a crujir y se van a romper. Que a nosotros no nos pase lo mismo. Que podamos decirle que sí a Dios con nuestro corazón, porque nos encontramos con Él. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.